Mi nombre es José Rosselló y acá con el doctor Osvaldo Balbuena vamos a hablar de algunas prácticas que nosotros consideramos esenciales para mejorar la eficiencia de los sistemas de cría. Dentro de toda la gestión de recursos que debe hacer un decisor en una empresa agropecuaria, debe considerar muchos factores. Y entre estos factores también vemos como primordiales los factores productivos, los económicos financieros, los recursos, la gestión de los recursos humanos y la gestión de los recursos ambientales en la empresa agropecuaria. Y doy un ejemplo de esto en una situación en la que actualmente se encuentran los establecimientos de cría en nuestra región, que generalmente vienen arrastrando algún déficit forrajero por la falta de lluvia durante el periodo de primavera-verano, lo que hace que la situación sea más compleja aún, porque estamos encarando ya el inicio del invierno y la marcada estacionalidad de producción de nuestros pastizales hace que la oferta forrajera en este periodo sea baja y más aún se nota por la falta de pasto de los déficits hídricos que se viene arrastrando. Esto genera una situación que hace falta que el productor entre en tomar la decisión de vender animales si es que hace falta para descargar el campo, y la marcada estacionalidad en la venta también nos demuestra que el ingreso de ese dinero puede causarle alguna duda en el momento de la venta porque no quiere perder el valor adquisitivo del mismo, y entonces este tipo de decisiones es la que tiene que manejar en forma continua un productor en todo momento al tomar la decisión. Y esa falta, esa cuestión de no vender hace que tenga la necesidad sí o sí de suplementar el rodeo y los vientres y la recría que tenga en el campo, y por eso esta charla está enfocada principalmente a la parte de la alimentación como un recurso productivo esencial. Por supuesto que todos los sistemas de cría lo que persiguen es lograr una preñez alta, porcentaje de preñez alto, lograr un destete alto, disminuir la pérdida entre preñez y destete, o sea, disminuir lo que es la merma, lograr el peso de destete adecuado a cada establecimiento y tener una carga animal ajustada a las herramientas que maneja cada establecimiento. Y esto nos permite enfocarnos directamente en la alimentación que maneja cada sistema, en particular cada establecimiento, sin perder el foco del objetivo óptimo, que es de intentar tener un ternero por vaca por año. Pero la realidad nos muestra que los índices productivos de nuestra zona son bajos. Esta es la relación ternero-vaca. Es una relación que se aproxima al índice de destete, no es igual, pero es una relación que se aproxima al índice de destete, y vemos que la variación entre el año 2008 y el año 2019, son 11 años de medición, se mantiene prácticamente estable en un 50%. Acordémonos que este dato se toma en el mes de marzo, durante la primera vacunación de aftosa, lo que se vacuna el rodeo general, y nos muestra que cada 100 vacas, 50 son terneros, o sea que estamos utilizando 2 vacas para producir un ternero, y esto hace una mayor presión al momento de la competencia por el único recurso que es el pastizal natural, por los animales que están ocupando el campo en ese momento. Para poder hacer más eficiente nuestro sistema de cría debemos conocer los puntos críticos y cómo debemos dividir nuestro sistema. Entonces, en dos generalidades se lo divide en lo que es la recría de las hembras y lo que es la parte de cría o el componente de la vaca. Dentro de la recría de la hembra tenemos 4 puntos esenciales, que son la selección de reposición, cómo elegir esta reposición como futuro vientre, el primer invierno como un factor fundamental. ¿Y por qué este factor es fundamental? Porque la base pastoril de los establecimientos, que en general es pastizal natural, no cubre los requerimientos de esta categoría, y aquí tenemos que acceder a herramientas como la suplementación. El segundo invierno también un punto fundamental, y lo digo en el sentido de que durante el segundo invierno también debemos tener un cuidado suficiente de esta categoría para poder lograr el peso adecuado de entore y la edad del primer entore. En general,
debido a que hay este déficit del recurso forrajero durante el primer invierno y bajas ganancias en esta categoría, el entore en los sistemas de cría habitual se hace recién a los 3 años. Pero es necesario inducir a bajar de 3 a 2 años porque aumenta considerablemente la proporción de vientre en producción en el rodeo, reduce el tiempo de la recría, dando menor presión a la competencia por la oferta forrajera, aumenta considerablemente el margen bruto de estos sistemas y también es muy rápida la mejora, que es como incrementar entre el 25 al 30% de preñez en un sistema de 3 años. Pero es más fácil lograr disminuir un año la edad en tore, pasar de 3 años a 2 años, que aumentar entre un 25 y un 30% de preñez en un sistema de 3 años. Para ello nosotros debemos lograr, y lo vemos bien claro en este gráfico que es de la experimental de Mercedes, una ganancia lineal de 400 gramos por día desde el momento del destete hasta el momento del primer servicio. Y lo debe hacer durante su primer invierno, que en ese momento en donde los requerimientos superan la oferta forrajera de la mayoría de los establecimientos con base pastoril. Por eso es que acudimos mucho a la suplementación en este momento. Si ustedes ven, el grupo que está marcado en la línea de rojo tuvo una ganancia lineal y un porcentaje de preñez alrededor del 70%, este grupo. Y el grupo que está marcado en la línea de azul tuvo una baja ganancia durante sus primeros meses y después sí compensó la pérdida, la ganancia baja y llegó al mismo peso de entore, pero su preñez fue la mitad de lo que fue el rodeo de rojo. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que es el efecto de restricción y ganancia compensatoria en esta categoría no funciona. El peso a la edad en tore, como habíamos hablado a los 2 años, la edad en tore como punto fundamental de la recría, el peso también es otro factor importante a considerar. Y también lo muestran estos dos gráficos de la experimental de Mercedes que nos relacionan el peso de entore con el porcentaje de parición de la segunda aparición, el gráfico que está a su izquierda. Fíjese que las que fueron entoradas más livianas tienen solamente 30% de parición en su segunda aparición, en cambio las que fueron entoradas más pesadas casi llegan al 90% de parición. Ese es en la performance del segundo año, y en la performance de los 4 próximos años después del primer entore, o sea ya de su vida productiva, vemos que aquella vaquilla que se entoró más liviana tiene alrededor del 60% de parición en promedio durante los 4 subsiguientes años, y la vaquilla que se entoró más pesada, de 325 kilos hacia arriba, tiene un porcentaje de parición que llega al 80%. También debemos considerar que es importante el cuidado de esta categoría, la entrada al segundo invierno. Ya cuando pasamos el mayo, aproximadamente el mes de mayo, tenemos que lograr ganancias estables también que ronden alrededor de los 200 o 300 gramos. Si ustedes se fijan, este fue un ensayo que se realizó en la experimental, donde se dividió en 3 grupos, bajo, medio y alto. El grupo bajo, en donde no hubo ganancia, solo 25 gramos por día, tuvo un resultado de preñez a la ITF de 35%. En cambio, el grupo medio, donde tuvo una ganancia de 294 gramos por día, el resultado de la preñez fue de 65%, que fue mejor inclusive que el grupo alto, que llegó al 52% del resultado de la preñez con un 536 gramos por día. O sea que vemos un comportamiento que tampoco es necesario obtener ganancias muy elevadas en esta categoría, solo tener que cuidarla de algunos aspectos para que lleguen con buen peso y siempre ganando entre ese rango, entre 200 y 300 gramos por día. Ahora doy paso al doctor Balbuena para que él continúe con lo que es la alimentación. Estábamos hablando de que la fundamentación que estaba dando el ingeniero Roseló de la importancia de su primer invierno, que tenga una ganancia mínima de 300 a 400 gramos, esto suele ser un poco complicado de garantizar sobre los recursos típicos de alimentación de la cría, que es el campo natural, y también de pastura megatérmica, porque hay una variación entre años.
Hay años con inviernos muy crudos y otros inviernos más suaves. ¿Qué alternativas tenemos para la recría? Hay muchas, todas las que se puedan imaginar. Estamos hablando, recuerdo, en su primer invierno. Podemos tener el campo natural bien manejado o un buen campo natural, que puedan destinarse los mejores poteros a esta categoría, o podemos tener pasturas cultivadas megatérmicas, que también bien manejadas pueden darnos estas ganancias, con el problema de que no todos los años vamos a conseguir resultados consistentes, porque si viene un invierno muy precoz, con heladas muy precoces, nos va a planchar la pastura y vamos a tener problemas de ganancia de peso en ese invierno. Por eso es que una de las alternativas, la de suplementación en pastoreo, es hoy una de las más usadas para hacer consistente esa ganancia o tener garantizado un mínimo de ganancia de peso, y podemos hacer esta suplementación proteica o energética proteica, que ya vamos a explicar de qué se trata, incluso de forma de suministro, que en algunos tipos de suplementación dan mayor flexibilidad y permite no dar todos los días, sino en forma más bien 2 a 3 veces por semana, o incluso el autoconsumo. En la zona más central de Chaco se usa bastante el osilaje de planta entera de sorgo y maíz, más un suplemento, que por supuesto tiene que ser proteico porque los silajes son deficientes en proteína para esta categoría, tienen mucha energía pero le falta proteína, o también pastoreos de verdeo y de alfalfa por horas, por ejemplo, para complementar el silaje. Todo esto se puede hacer autoconsumo. El que está interesado en este tema, hay bibliografía muy importante, muy desarrollada localmente en la experimental de Sáenz Peña por el ingeniero Chazone, así que yo les recomiendo que vean esto en ese lugar, en las páginas de la experimental. Los corrales de recría, que son otra opción, no han dado resultados consistentes, sobre todo la salida del corral. Hay un poco de diferencia entre lo que es los corrales de recría en nuestra zona versus en el sur, donde salen a un nivel de nutrición muy buena, que ellos tienen la mejor calidad de pasto en la primavera, nosotros un poco más adelante. Son aspectos que no vamos a abarcar, pero que podemos decir que no son, sobre todo cuando usamos un corral de recría en base a concentrados, anda mejor lo que es en base más fibroso como silos. Y combinaciones distintas de otros recursos. Yendo ya a la suplementación proteica con un poquitito más de detalle, lo que decimos es que está indicado, es como si fuera un remedio, ¿no? Indicado cuando hay pasto disponible, así que el pasto no sea limitante, la cantidad de pasto no sea limitante, esto se logra generalmente reservando potreros fin de otoño, fin de verano, principio de otoño, para consumirlo en esta época, por ejemplo, estamos en mayo. Y que la proteína sea baja realmente en ese recurso. Esto generalmente es así. Los pastos megatérmicos diferidos generalmente tienen entre 4 y 6% de proteína, y a veces un poco menos también. Este sería un potrero donde podemos poner animales para suplementación con proteína. Hay pastos, este es un ejemplo con un pasto clavel, pero seguramente la proteína está deficiente, está baja. ¿Por qué insistimos tanto en que haya pasto? Porque el principal efecto de la suplementación proteica sobre el animal es el aumento del consumo de pasto. Obviamente que si el pasto está limitante, ese consumo no se puede dar y no vamos a ver ningún resultado positivo a esa suplementación. Para que se realice, se concrete ese beneficio de la suplementación proteica,
es muy importante que no les falte pasto para consumir. Y el otro efecto, a menor medida, pero importante también, es que aumenta la digestibilidad del pasto. Ambos factores combinados lo que hace es que el animal pueda consumir mayor cantidad de energía, que en definitiva es lo que le va a dar el sustento para la ganancia de peso. La proteína ya la estamos corrigiendo y conseguimos mayor consumo de energía. Esas dos cosas son las que explican el resultado de la suplementación proteica. ¿Cuáles son las fuentes proteicas? Hay muchas, acá están solamente 3. Estos son peles de harina de soja, de girasol, de algodón, con distintas cantidades de proteína cada uno, por lo tanto, siempre recomendamos que se haga el cálculo en función de los kilos de proteína o las toneladas de proteína que vamos a comprar y no comparar simplemente los precios del producto tal cual está. Acá se pueden agregar burlanda, etcétera, otras clases de otros suplementos proteicos. Para que ustedes vean un poquito en perspectiva cuando suplementamos con las distintas fuentes de suplemento proteico a cantidades constantes de proteína en cada uno, y los comparamos con un testigo sin suplementación. Esto está hecho sobre heno de cetaria, ya que son trabajos de 20 años atrás. Hemos visto que aumenta la columna azul son los consumos de pasto, expresado en % del peso vivo. Fíjense que acá estamos en 1,5% del peso vivo, y no vamos arriba del 2%, simplemente con la suplementación, más lo que aporta el suplemento. Así que estamos aumentando sustancialmente el consumo de materia seca por parte de los animales. Podemos hacer una consideración muy rápida sobre el suministro no diario, 2 a 3 veces por semana. La proteína tiene la ventaja de que, como hay un reciclado de nitrógeno en el animal, no es necesario que consuman el suplemento proteico todos los días, y esto nos facilita la logística de la suplementación. Así que si tomamos eso como una ventaja, que ya hay mucha bibliografía y también la hemos visto hace mucho tiempo, pero hemos realizado no hace tanto otro ensayo para validar, donde tomamos el pele de algodón, 1 kilo por día, dado todos los días. Si te pones todos los días, 5 veces a la semana o 2 veces a la semana, y la comparamos con un testigo, que es heno solo. Lo que interesa acá es el consumo de materia seca digestible. Fíjense que aumenta sustancialmente en cualquiera de las 3 situaciones de suplementación en cuanto a frecuencia, y no hay diferencia entre ellas, y son superiores al testigo, por supuesto. Y cuando lo llevamos a campo, un testigo 2 veces por semana o 5 veces por semana, esto sigue siendo 1 kilo por día. 2 veces por semana, 3,5 kilos por vez, son 7 kilos a la semana. Es decir, el equivalente, 1 kilo por día, se sigue cumpliendo. La ganancia invernal de los testigos es negativa y positiva en ambos casos y sin diferencia significativa. Y aprovechemos este slide para comparar el cambio de alzada, es decir, el crecimiento en alzada a la cadera de los testigos versus los suplementados con proteína. Esto nos está marcando un desarrollo óseo, que el animal sigue desarrollando su esqueleto, su percha, digamos, sin olvidar también que tampoco que el canal del parto es óseo y es importante el desarrollo óseo. Esto nos está diciendo que vamos a salir del invierno
con un animal con mayor desarrollo y más preparado para aprovechar la pastura de primavera-verano. El otro tipo de suplementación es la energética proteica, y esto lo usamos cuando el pasto puede ser limitante, si no tenemos tanto pasto, puede ser situación de este año, por ejemplo, o directamente queremos tener un mayor aumento de ganancia de peso. Entonces la proteína sola no nos alcanza. Pueden ser ambas cosas, o en un año una cosa, en otro año otra cosa, pero es importante que diferenciamos un poquito esta suplementación de la proteica solamente. ¿Qué usamos para estos casos? Y se pueden usar subproductos, por ejemplo, esto es un pele de afrecho de trigo que tiene un nivel intermedio de proteína y tiene una fibra que es bastante digestible, además de restos de almidón de la elaboración de la harina. Y que en cada caso de cada subproducto tiene su historia, digamos, de qué es lo que contiene. En este caso sería la energía proporcionada por una fuente de almidón y a su vez una fibra de alta degradabilidad, de alta digestibilidad. Cuando comparamos la respuesta a la suplementación proteica y la energética proteica, que es lo que tenemos acá, tenemos en el eje horizontal la suplementación en % del peso vivo y la respuesta en ganancia de peso en el eje vertical. Vemos la línea roja que representa la típica respuesta a la suplementación proteica. Con altos niveles de respuesta al principio, cuando más le falta proteína al animal, después cubrimos los requerimientos y ya no hay respuesta, y si seguimos incrementando, seguramente empieza a disminuir la respuesta de ganancia de peso porque es costoso procesar la proteína en exceso. Esta curva se va mucho más arriba cuando tenemos más energía. Esto es en situaciones de pastoreo invernal con megatérmicas. En Saspeña hemos tenido con chazones respuestas mucho más arriba porque eran silaje de planta entera de maíz solo. En cambio, el tipo de respuesta que tenemos con la energética proteica, que son estas líneas amarilla, verde y azul, es proporcional a la cantidad de suplemento que le damos la ganancia de peso. Es decir, sigue aumentando la ganancia de peso linealmente. Por eso que decíamos que cuando queremos más ganancia de peso podemos seguir poniendo, aumentando el nivel de suplementación energética proteica. Otro suplemento muy usado en la región chaqueña es la semilla de algodón, con un nivel de proteína también intermedio, pero en este caso, esto es la EG, de decir, extracto etéreo o lípidos, estos son aceites. La fuente energética de la semilla de algodón son los aceites que contiene. Y esto es importante diferenciarlo porque los aceites, al entrar al rumen, se doblan en glicerol y ácidos grasos, esos ácidos grasos son tóxicos para los microorganismos, las bacterias que degradan la fibra, que digieren la fibra, y la fibra es lo más abundante en estos pastos en la situación del año en que estamos en un pasto reservado. Por lo tanto, no queremos un exceso de aceite en el rumen para mejorar el uso del pasto. Entonces, cuando nuestro objetivo es optimizar el aprovechamiento del pasto, nuestras curvas de cantidades en distintas pruebas que hemos hecho, nos da que el 0,5% del peso vivo de semilla de algodón en esta categoría de recría primer invierno es el nivel adecuado para usar, sobre todo para aprovechar el pasto sin que se exprima la digestión de la fibra. Si tenemos menos pasto, no habría problema en aumentar un poco el nivel de semilla de algodón para completar el aporte energético. Pero de todas maneras, la curva dosis-respuesta
la forma en que responden es un poco más chato que la de proteína sola o con fuentes de energía y proteína proveniente del almidón o de fibras muy digestivas. Bien, le voy a pasar la posta al ingeniero Rosselló de nuevo para que redondee algunos temas de la cría, del manejo de la vaca en sí. Sistema de cría, viendo ya sobre todo lo que es el componente de vacas, como decía el doctor Osvaldo Balbuena. Como una cuestión esquemática, vamos a diferenciar dentro de lo que es la cría específicamente a 4 categorías, la que son la vaca de primer parto, la vaca de segundo servicio, vaca de rodeo general y la vaca que cría en el último ternero. Esto se diferencia porque cada una de estas categorías tiene distintos requerimientos, ¿no es cierto? Pero siempre la vaca es la única categoría siempre dentro de un rodeo que modifica los requerimientos durante su año productivo. Entonces, si nosotros vemos en el primer mes después del parto hasta el tercer mes después del parto, en donde mayor requerimientos tiene, esto sería los meses de iniciado la aparición hasta el tercer mes, donde acumula muchos requerimientos que después empiezan a bajarse sostenidamente hasta el momento del destete, un proceso fundamental en donde bajan abruptamente una vez que se desteta el ternero. Y después vuelven a crecer en relación a la parte de gestación de la vaca, o sea, con el aumento de la preñez. Esta curva y la variabilidad en los requerimientos de la vaca es fundamental a la hora de relacionarlo con el balance energético durante su ciclo, su año productivo. Entonces vemos que si nosotros destetamos en el mes 3, aproximadamente en el mes de marzo, y con un campo natural que en la mayoría de los años se encuentra en buen estado durante la época otoñal, hay un balance positivo en lo que son los requerimientos versus los aportes. Pero a partir del invierno, que ya estamos próximos a entrar, y la marcada estacionalidad de la producción forrajera, además de esto, el incremento del requerimiento de la vaca, debido a que empieza su periodo de parición, vemos que se negativiza el balance, produciendo un déficit energético en este momento. Entonces, intentar trasladar esto, intentar trasladar este momento positivo en el balance energético a este momento negativo en el balance energético cuando se incrementan los requerimientos de la vaca. Es fundamental el uso de una herramienta que nosotros la difundimos mucho porque es muy sencilla de aprender, que es el uso de la condición corporal. Nosotros debemos considerar los aportes endógenos de la energía en forma de grasa movilizable que se acumula en el momento del balance positivo, energético positivo de la vaca después del destete. ¿Y cómo se mide la grasa? Se mide a través de la herramienta de la condición corporal, que es la relación entre el tejido graso y los demás tejidos de la vaca. Y nosotros tenemos que una vaca muy flaca es una condición corporal 1 y una vaca muy gorda es una condición corporal 9, se usa la escala del 1 al 9. Acá tenemos 4 ejemplos de condición corporal. Ustedes van a ver en este punto una vaca condición corporal 2, una vaca condición corporal 3, una 4 y una 5. Y hacemos hincapié en la vaca condición corporal 5 porque buscamos siempre que al momento de la aparición la vaca tenga como mínimo la condición corporal 5 para llegar a una condición corporal 4 al momento del servicio, que es donde a nosotros nos representa esta condición corporal la reserva suficiente para que la vaca vuelva a entrar en celo y pueda quedar preñada. ¿Para qué sirve la condición corporal? Tiene muchos usos, pero lo principal es que en el este del Chaco recomendamos el uso de la condición corporal 5. Nosotros sabemos que del momento de aparición al momento del servicio, si no hay ningún aporte extra, se pierden entre 1 a 2 puntos de condición corporal, y tenemos que lograr condiciones corporales superiores a 4, porque si nosotros tenemos condiciones corporales en el momento del servicio inferiores a 4, tenemos que empezar a utilizar otras herramientas como son el destete temporario, el destete precoz o el destete hiperprecoz. El resultado de la condición corporal al momento del parto, fíjese, se ve reflejado en este cuadro,
que es un trabajo realizado por el doctor Staringer, aquellas vacas que tienen condición corporal 4 o menor al momento del parto, llegan con un porcentaje de preñar a los 60 días que es del 70%. En cambio, aquellas que tienen de 5 o 6 o mayores a esa condición corporal llegan a los 60 días con un porcentaje de preñez superior al 60%. Por eso la importancia de la medición de la condición corporal al momento de la aparición y que ésta sea superior a 5. También vemos reflejado en un trabajo de la doctora Prieto cómo se sostiene la condición corporal versus un grupo alimentado a un grupo que no ha sido alimentado, en donde baja 2 puntos, como habíamos visto, la condición corporal desde el momento de la aparición a los 50 días después del parto. En cambio, aquel grupo que sí se mantiene suplementado, no es tanta la pérdida de condición corporal y llega prácticamente al servicio con buena condición corporal. Acá vamos a ver un ejemplo de suplementación en concordancia con la filmina anterior. Es un trabajo que se hizo en un productor, en el establecimiento de un productor en la provincia, en el este del Chaco, y fue realizado, por la experimental de Colonia Benítez a cargo del doctor Staringer y el doctor Balbuena, en donde básicamente el productor vino con la problemática de que la herramienta del destete precoz y hiperprecoz era una herramienta dificultosa para introducirla dentro de su sistema. Entonces, se planificó una cuestión metodológica de diferenciar 2 grupos grandes de vacas, las que son flacas con condición corporal menor a 4 y las que son buenas con condición corporal mayor a 4, y esta se le asignó una suplementación dependiendo del grupo, ¿no es cierto?, con sorgo molido y a 1 o 2% de urea, y se empezó con una suplementación que iba alrededor de 3 a 4 meses según el año y según el estado de las vacas. Siempre se clasificaba en mayo y de ahí se arrancaba su suplementación, y el servicio que se realizaba era un servicio natural. Y vemos el resultado. Fíjense que el ensayo se midieron 8 años, en donde del 2001 al 2008, acuérdense que el año 2004 y el 2007 fueron años complicados con el tema de las heladas y de las precipitaciones, también fueron años bastante secos. Y si ustedes pueden ver en estas 3 categorías, vaquillas de primer servicio, siempre la preñez estuvo por arriba del 85% con este tipo de suplementación. Las vacas de segundo servicio, una categoría súper crítica, vamos a ver que siempre la preñez estuvo por arriba del 70%, excepto en el año 2004, que fue un año muy difícil, pero son resultados muy buenos en esta categoría, siempre arriba del 70%. Lo que es vaca plurípara, siempre se logró también arriba de preñeces superiores al 85%. Entonces, el uso estratégico de suplementos para cubrir el déficit forrajero invernal permite mantener altos índices reproductivos en los rodeos de cría. Y fíjense que también era un establecimiento que tenía una carga bastante elevada, casi 0,6 EB por hectárea. Como para concluir los comentarios finales, debemos destacar que los pastizales y las pasturas megatérmicas presentan una fuerte estacionalidad en lo que es producción y calidad. La vaquilla de reposición frecuentemente, en la mayoría de los casos, y sobre todo si nuestra base pastoril es pastizal natural, va a requerir una suplementación proteica o energética proteica para lograr los objetivos mencionados. Las vacas tienen requerimientos que varían durante el año, y para ello nosotros tenemos que lograr usar la herramienta de la condición corporal como para medir la nutrición endógena de esta categoría y ajustar más la oferta forrajera a los momentos de menor requerimiento para que se vaya incorporando o acumulando la grasa para que después se utilice en forma de reservas energéticas, de reservas corporales. La cría es un sistema complejo donde se deben mejorar y manejar todos los componentes, como lo decíamos en la primer filmina, donde hablábamos de varios componentes, la gestión de recursos de varios tipos de aspectos, y con esto damos terminada la charla. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora les voy a compartir un slide en donde
vemos los distintos temas que siguen de aquí en adelante con la fecha y los disertantes, y como pueden ver, cada tema en particular trata distintos aspectos de la ganadería de cría para completar el que vimos actualmente, que sería el de vinculado más precisamente a la parte de alimentación. Así que bueno, después de esto voy a... Perdón, ingeniero, que lo corte, no está saliendo el PowerPoint. Si lo puede volver a poner. ¿Lo vuelvo? Bueno. ¿Ahora se ve? No. ¿Tampoco? ¿Puedes leerlo, José? Sí, se los leo entonces. Sí. Bueno, para mañana, el día de mañana, 28/5 a las 19 horas, va a hablar la doctora Prieto sobre recría de vaquillas en ambientes de pajonal. El 3/6, la semana que viene, el doctor Staringer con revisión de toros, importancia de su examen clínico. El 12/6, la doctora Aguilar con el manejo racional de los rodeos de cría. El 17/6, el doctor Bispo con el uso de la ecografía, diagnóstico de gestación y calidad de carne. El 24/6, la doctora Rosner con el manejo sanitario de la vaca y el ternero al parto. Y al final, el 7/7, la doctora Aguilar con el bienestar animal y las buenas prácticas en la aplicación de productos veterinarios. De todas maneras, lo vamos a ir comunicando. Sí, sí, se van a hacer la difusión de cada una de las charlas como siempre se hacen por los distintos medios, y también esto se va a poner en YouTube, en el canal de La Experimental, en donde pueden ver las distintas capacitaciones. Pero lo importante es que hoy enfocamos un punto de alimentación. 2 charlas anteriores hablamos sobre pasturas megatérmicas, siembra, y también la cuestión esta de forraje conservado que se trató la semana pasada. Y en adelante tenemos las otras temáticas que son interesantes también en la cuestión de ganadería de cría. Voy a proceder a leer algunas preguntas que fueron haciendo por el chat. Arranco con la primera. La primera pregunta dice: ¿la semilla de algodón se considera como un alimento energético proteico? Doctor. Sí, podríamos decir estrictamente la definición de un concentrado proteico es aquel alimento que tiene más de 20% de proteína bruta. Seguramente es algún estudiante que está preguntando. Las tablas del NRC tienen el valor de semilla de algodón en 22% de proteína bruta, y entonces clásicamente se la considera como un concentrado proteico. En nuestro Chaco, digamos, en la zona de cultivo de algodón acá de la Argentina, la mayoría de las muestras que hemos analizado están entre 18 y 20% de proteína bruta. Hay años que incluso están menos. En general, podríamos decir que es un energético proteico por esa razón, pero fundamentalmente porque tienen energía y alta densidad energética, incluso más energía que el maíz, porque la fuente energética, como decíamos hoy, de la semilla de algodón es el aceite, y el aceite tiene un valor energético mucho mayor que el almidón. Creo que dije mal, la fuente energética de la semilla de algodón es el aceite, que tiene mayor energía o valor energético que el almidón, que es en el caso del ejemplo del maíz. Entonces sí, es un poco larga la respuesta, pero sí. Ahí es importante también, es muy importante considerar lo que dijimos hacia al pasar, de que el rumiante no es un animal muy preparado para recibir el alto contenido de lípidos en su alimentación. En su evolución natural, digamos, como es un herbívoro, en general los pastos no tienen
mayor concentración de lípidos, generalmente tiene un 2%, 3%, y la mayoría son ceras, con bajo valor. Entonces, esa flora que fue desarrollando, las bacterias que son las que van a digerir la fibra, son muy, muy sensibles a los ácidos grasos libres, que es lo que ocurre después que se desdobla el aceite dentro del rumen. Entonces, hay un límite bastante delgado en la cantidad que podemos poner de un alimento alto en lípidos para que no deprima la digestión de la fibra. Por supuesto que quiero reforzar un poquito eso que se dijo al pasar, que si el recurso pasto no nos interesa tanto desde el punto de vista de que hay poco pasto, sí podemos dar más, porque bueno, el resultado global va a ser un consumo mayor de energía que si no aumentamos la semilla. No sé si se comprendió. Sí, por lo menos. El que tiene que decir el que preguntó. Pasamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es el mejor resultado con suplementación discontinua en vaquillas de recría durante su primer invierno que se ha obtenido con semillas de algodón? ¿Y qué cuidado o qué consideraciones deberíamos tener en cuenta al momento de la entrega? Sí. Con semilla de algodón, más o menos andan los 300, 350 gramos. Por supuesto, considerando que no falte pasto tampoco, ¿no? Porque si falta pasto es otra historia. Hay una cuestión muy interesante con la semilla de algodón. Nosotros hemos hecho un ensayo de dar al libitum, es decir, al libitum quiere decir que damos una cantidad en exceso y el animal come lo que quiera, digamos, y se mide después cuánto deja para calcular cuánto consumió. Y hay un mecanismo muy interesante que es la regulación del consumo, que está alrededor de 1,1 kg más o menos en esta categoría de recría. El animal no come más de eso en promedio. Hay días que come mucho, seguido de otros días que come menos. Y eso es el efecto fundamentalmente del aceite. No hemos encontrado, repito, en presencia de pasto y así, incluso dando al líbito, es decir, todos los días estamos reponiendo semillas de algodón fresca y retirando el rechazo, en lotes chicos, no era un lote grande, un lote de alrededor de 20 hembras de primer invierno, no hemos visto ninguna consecuencia negativa. Hay bastante, digamos, también un poco de folclore con el tema de la semilla de algodón, se le pone un poco de connotación negativa por otras cuestiones, pero la realidad es que los animales hacen una especie de regulación. Si uno quiere que no se, en la práctica, lo importante es que no se nos estropee, porque si dejamos ahí la semilla de algodón con el rocío, uno podría dejarlo, digamos, pero con el rocío puede haber crecimiento de microorganismos, de productores de micotoxina incluso, y el animal tiende a rechazar eso. Por eso nosotros en la práctica lo que hacemos es damos 2 veces por semana. No sé si eso le sirvió la respuesta. Acá dice Rodríguez Edgardo, que fue el primero que hizo la pregunta, Osvaldo, sí dice que entendió la respuesta. Y bueno, después vamos a otra pregunta más. ¿La condición corporal 8 o 9 podría tener algún inconveniente al parto? Hago un aporte en esta, doctor. Generalmente una vaca que está en cría, digamos, como rodeo de cría, que viene de dar de mamar un ternero, que se le produce un destete y ese tipo de cosas, es muy difícil que
es muy difícil que llegue con esa condición al momento del parto. Creo yo por lo menos que es casi una utopía, digamos, que la vaca llegue con una condición corporal 9, entre el destete, que generalmente se hace en marzo, y agosto, que arranca el parto. Pero por ahí, fisiológicamente, por ahí, no sé qué le parece a usted, doctor, si hay algún inconveniente. Sí. Eso se lo podríamos transferir para mañana a la especialista, pero yo en condiciones de cría comercial, sacando cabaña para un costado, digamos, cría comercial, nunca he visto una vaca productiva con ese estado. Puede ser una machorra, digamos, una vaca de descarte que la estemos engordando. Yo vi hasta 7,5, 8, no más de eso. Pero no en condiciones productivas. Lo que sería, es muy caro tener un animal con esa condición corporal. Con los recursos forrajeros habituales de pasto natural o incluso pasturas, y el animal, como decía el ingeniero Roseló, produciendo leche para alimentar un ternero es muy difícil que se la vea, digamos. En la práctica sería una incidencia muy, muy baja. Pero es probable, sí, que se estudia en obstetricia, digamos, que un animal muy gordo puede tener problemas de parto. Bien. Acá hay una pregunta más. Dice, en caso de disponibilidad, dice la pregunta, ¿sería posible la utilización de soja cruda como suplemento proteico? Y en ese caso, ¿qué limitaciones o riesgo tendría? Sí, aclaremos para uniformar un poquito todo, que la soja cruda, el problema que tiene es que tiene un componente que se llama antinutricional, que es un inhibidor de las enzimas proteolíticas pancreáticas. Por lo tanto, uno de los efectos que tiene es una menor digestión de la proteína, entre otras antinutricionales. Es el más importante. Hay varios, que algunos son termosolubles, otros termoestables, otros termolábiles. Lo que se hace en la práctica, sobre todo para animales no rumiantes, es decir, aves y cerdos, se inactiva este componente antinutricional, que se llama antitripsina justamente, con calor. Eso es lo que se hace en la industria. En el caso del rumiante, al ser esta antitripsina en sí una proteína, químicamente es una proteína, los microorganismos del rumen degradan esa proteína y la inactivan. Es decir, que si nosotros damos la semilla, el poroto de soja entero y crudo, al cual se cosecha, no tendríamos problema en un animal que ya es rumiante, es decir, que tenga más de unos 100, 120 kilos, que tenga un rumen funcional, que esté trabajando bien ese rumen. Por supuesto también que no produzcamos un exceso. Más o menos la recomendación es el 0,5% del peso vivo como nivel máximo. Y con ese nivel generalmente ya se cubren los requerimientos proteicos en situaciones de pastoreo. Por ahí en un feedlot donde hay más energía y si son animales muy jóvenes puede requerir más de eso, pero en la práctica de lo que estamos hablando hoy de suplementación en condiciones de pastoreo invernal, no hemos visto ningún problema. Hemos hecho ensayos de dosis y respuesta de distintos niveles y no hemos visto ningún efecto negativo. Sí, lo que se ve es una estabilización de la respuesta más allá del 0,5-0,6% del peso vivo. Es decir, más de eso no se consigue más respuesta, como típicamente pasa en un suplemento proteico. Recordemos también que la soja tiene, además de alta proteína, tiene aceite.
pero es un recurso muy interesante, sobre todo para los que estamos lejos de los puertos. No hay que mandar a Rosario y de ahí traer la harina de soja. Incluso hay, aprovecho para decir algo más de la soja, con el tema del biodiesel hay algunas plantas chiquitas en el interior del Chaco que producen el extrusado de la soja, que es lo que hacen es, en ese por presión, no un extrusado exactamente, sino una extracción de parte del aceite a presión. Y eso deja un residuo que es rico en lípidos. Tiene alta proteína, pero tiene entre 6, 8, incluso hasta 10% de lípidos que originalmente estaban en la semilla de la soja y que se usa bastante también para alimentar rumiantes. En ese caso también funciona bien este subproducto que se obtiene en menor escala, digamos. Ya las harinas de soja que vienen de grandes productores, digamos, de grandes molinos, tienen no más de 2-3% de líquido. Hay una consulta. En concreto sí se puede usar con esas restricciones que yo estuve diciendo de la dosis. Bien. Después hay un comentario piden un comentario muy básico sobre suplementación mineral, algún consejo con respecto a ese tema. Bueno, la suplementación mineral, si uno está parado en Corrientes, por ejemplo, es fundamental para hablar de producción con bovinos, la suplementación con fósforo en primer lugar y sodio también. Y esa es la típica mezcla clásica que desde la década de 60 se viene recomendando por el INTA de Mercedes, la mezcla de harina de hueso calcinada con sal común. En ese caso, lo que es recomendable es que nunca debería tener menos del 6% de fósforo, y hoy se está recomendando bastante mezclas minerales de 9 y hasta 12% de fósforo. Si nos venimos cruzando el río hacia Chaco, por ejemplo, en algunos campos bajos hay deficiencia de cobre, que es una deficiencia condicionada por exceso de molibdeno y de hierro. Antes, cuando se usaba mucho el Melilotus, también veíamos sobre el Melilotus, aunque sea campo más alto, muchos problemas relacionados con el exceso de molibdeno que cargaba el Melilotus cuando el pH del suelo era para el lado alcalino, es decir, un pH alto. Esto generalmente ya se hacía la recomendación de largar los animales al Melilotus previa inyección de cobre. Eso funcionaba bien. Pero bueno, son situaciones, digamos que depende de dónde estamos parados. Si nos vamos muy al oeste de la zona de Formosa, por ejemplo, nosotros hemos visto mucha deficiencia de yodo, sobre todo en las cabras. Se nota bien el recién nacido que nace ya con bocio, con el cuello hinchado, digamos, porque la tiroides está grande. Y en terneros también se ve. En fin, el tema de suplementación mineral es un tema que hay que mirarlo en el contexto local. Si no hay, seguramente algún antecedente va a haber de qué es lo que se está usando. Y si no, hay que preguntar, digamos, a la zona, a los profesionales más veteranos que están en la zona, o las instituciones tipo INTA, gobierno provincial, en fin, donde pueda tener algún dato. Y la otra opción es tratar de dar una mezcla mineral completa a manera de seguro, pero con la cuestión de que
puede no haber mayor respuesta. Nosotros sabemos, respuesta me refiero a lo palpable, digamos, a lo que es, qué sé yo, preñez, ganancia de peso, etc. Sin embargo, hay cada vez más trabajos que demuestran, sobre todo en microelementos, lo que es cobre, zinc, selenio, un efecto sobre dos aspectos bastante importantes en el metabolismo, que es un poco difícil de explicar, pero que ocurre. Uno es sobre la inmunidad. La respuesta inmunitaria tiene mucho que ver con la actividad de estos microelementos. Y la otra es el poder antioxidante. Parece ser de que todos nos volvemos viejos y tal vez inútiles por exceso de oxidación en el metabolismo intermedio. Entonces, ese efecto antioxidante también es importante en el animal, por supuesto. Pero bueno, no tiene una respuesta única al tema de minerales y suele ser polémico, etcétera, etcétera. Si hay después alguna, o quiere repreguntar sobre algún mineral en particular, con mucho gusto lo tratamos. Bueno, acá hay una pregunta, por ahí intento darle una respuesta yo, es como consulta, la leucaena, la consulta proteica, la leucaena puede ser una fuente de energía para cubrir la época invernal. Por ahí puedo entender que pregunta si puede ser una fuente proteica, la leucaena, no como una fuente de energía. Sí, es una fuente proteica que sirve para cubrir los déficits proteicos no solo en la época invernal, digamos, sino en el momento que se aprovecha con el pastoreo de la misma. No es habitual el uso de la leucaena en nuestra región y sobre todo en el este del Chaco. Las condiciones edáficas, digamos, de suelo hacen que por ahí no sea una cuestión muy habitual, y además de eso encontramos alternativas por ahí más sencillas al momento, ya que la fuente de proteína la podemos obtener de otro lado, digamos, para cubrir los mismos requerimientos que nos daría la leucaena como una alternativa de fuente proteica. Hay una pregunta acá que dicen que en vacas con semilla de algodón también se autorregula la categoría vacas con semilla de algodón. No lo hemos probado, pero hay una especie de regulación también. En general, si uno mantiene la semilla de algodón en el comedero siempre, digamos, decir, que no quede vacío del todo, y hace el número después de cuánto distribuyó y cuántas cabezas están comiendo, generalmente no le va a dar más 3 a 4 kilos como máximo le van a consumir. En esquemas de suplementación típicos, nosotros en el preparto solemos dar 2 kilos y en el posparto 3 kilos. Y lo consumen completamente. Bien. Después, una pregunta más de suplementación, hay una pregunta bastante específica que dice: ¿la soja no afecta a la tripsina en el intestino delgado? Es lo que decíamos hoy, de que la soja tiene un antinutricional que se llama antitripsina. Y decíamos que la ventaja que tiene es que es sensible al calor, y entonces en todo lo que es alimento para pollos, cerdos, incluso mascotas, se trata con calor, y ese principio tóxico, llamémosle así, o inhibidor de las proteasas, que son las enzimas que digieren las proteínas, se inactiva. En el rumiante, el mecanismo de inactivación era el que había explicado hoy, que como es una proteína, esa antitripsina se degrada por medio de los microorganismos. Siempre, por supuesto, existe un límite. Si nosotros damos un exceso de
de soja cruda, algo va a pasar sin inactivarse al intestino y puede ejercer su acción allí. Y se va a manifestar con tal vez diarrea probablemente. Pero en niveles recomendados no hay problema porque como estamos hablando de dieta alta en fibra, las tasas de pasaje ruminales son más lentas, están más tiempo en el rumen y tienen tiempo de desactivarse. Bueno. No sé si entendí bien la pregunta porque naturalmente el lugar de acción de las enzimas digestivas pancreáticas es del duodeno para adelante, mejor dicho, el duodeno hacia atrás. Está. Bueno, acá hay dos preguntas más, que esta ya la vamos a responder con Ariel. Lo que piden son los ID de la charla, de las charlas futuras, digamos, en donde nosotros le vamos a ir sumando, haciendo los flyers y empezando a hacer la publicación de los mismos, donde van a tener todos los datos que necesiten para volver a ingresar. Voy a volver a intentar compartir, a ver si lo podemos ver a la presentación. ¿No se la ve ahí? No. No. Bueno. Está un poco lento todo internet, no sé. Está bien. Todas las charlas, la charla de recría de vaquillas en ambiente de pajonal que se da mañana es a las 19 horas, dictada por la doctora Prieto, y se va a enviar la publicación correspondiente. La charla de revisión de toros, que es el 3 del 6, es a las 19 horas. En los manejo racional de los rodeos de cría, que es por la doctora Aguilar, el 12 del 6 va a ser a las 17 horas. El uso de la ecografía en diagnóstico de gestación y calidad de carne del doctor Bispo va a ser a las 14 horas. El manejo sanitario de la vaca y el ternero al parto, que es el 24 del 6, dictado por la doctora Rosner, va a ser a las 19 horas. Y después tenemos la última, que es de bienestar animal y las buenas prácticas en la aplicación de productos veterinarios, que es el 7 de julio, 7 del 7, ya va a ser a las 17 horas. Todas estas se va a ir comunicando en cada momento, se va a ir comunicando la charla con el horario y con el ID. Una preguntita más que me llegó acá, dice de Carlos Rolón, al destetar el maíz entero o quebrado. Pregunta típica. El tema del maíz entero funciona bien en animales jóvenes. El problema de diferenciar si es entero, quebrado, molido, es más cuando en animales más grandes y sobre todo cuando usamos en baja proporción en la dieta. En esos casos de alimentación con bastante fibra, llamémosle, supongamos que queremos suplementar en esta época, armar un suplemento energético proteico, buscamos una fuente proteica y después le agregamos maíz. En ese caso, como va a ser un suplemento, una parte, no más de un tercio de la dieta total, buscamos que tenga algún procesamiento el maíz, aunque sea quebrado, para que como el rumen está con material fibroso, tiene alta motilidad y puede escapar bastante del maíz entero a través del orificio retículo masal. En cambio, si está quebrado, tenemos más oportunidades que los microorganismos degraden el almidón, que es lo más valioso. Y aparte, el animal más grande mastica menos, es como que no sabe masticar tanto como el chico. Y el maíz, mientras no tenga, si está entero y no tenga ninguna rotura, llamémosle eso, de su pericarpio,
va a salir intacto en la materia fecal. Y esto le suele asustar bastante al productor porque cree que está perdiendo mucha plata. En realidad, no es mucho lo que aparece en materia fecal, pero aquel que no ha sido tocado por los dientes, digamos, va a aparecer en materia fecal. En cambio, si tiene ya una lesión en ese pericarpio donde pueda meterse los microorganismos, va a haber digestión en el rumen y en el intestino delgado con las enzimas propias del animal que degrada el almidón. En ese caso, van a aparecer como las cáscaras vacías, digamos, porque ha sido digerido el interior, así que hay que mirar bien también para no asustarse. Pero concretamente, si animal joven, más chance que mastique bien, y sobre todo si la proporción del maíz es alto en la dieta. Están las famosas fórmulas de el destete precoz para engordarlo rápidamente, para consumo a bajo peso, que es 80, 80 y pico % de maíz entero y un núcleo proteico que complementa ese maíz. El maíz en ese caso hace efecto fibra, porque el animal lo mastica, y con esa masticación va tragando saliva que va neutralizando el pH, la acidez que se va produciendo al degradarse el almidón en el rumen. Pero por eso decía, depende mucho de la proporción que entre en la dieta. Y esto es una recomendación que no lo hacemos nosotros, lo hacen más, es casi histórico ya el ternero bolita y del famoso 80-20 de maíz entero con una fuente proteica. Pero en suplementación, donde la cantidad es mucho menor, preferimos que esté por lo menos partido, digamos. Y el sorgo sí, no hay negocio, el sorgo hay que procesarlo. Hay que partirlo o molerlo. Le agrego eso por la duda que haya otra pregunta. Bueno, mire, no hay más preguntas. Nosotros lo que vamos a hacer con Ariel es subir las charlas, las capacitaciones con el horario, los títulos de los disertantes, más los ID en el Facebook de la experimental. Ahí vamos a tener acceso ahí, van a tener acceso ahí, ¿no es cierto? Y bueno, agradecerles por la presencia, espero que haya sido útil. No es un momento sencillo en este instante para todos los productores, sobre todo los que están en el este del Chaco, y en gran parte del Chaco y Formosa, se encuentran arrastrando déficit forrajero que hace que complique la situación, y ya pensando en un invierno en donde no vamos a tener crecimiento. Por eso queríamos dar esta capacitación y aprovechar los conocimientos de Osvaldo, del doctor Balbuena, para que se entienda un poquito todo lo que es la parte de alimentación, que lo consideramos un punto fundamental. Así que gracias, y como no hay más charla, damos por terminada la capacitación. Perdón, José, una aclaración. Sí. Todos los datos referidos a las capacitaciones la van a encontrar en Facebook, que es INTA Colonia Benítez, y las charlas quedan cargadas en YouTube, también en nuestro canal, que es INTA Colonia Benítez. Quedan cargadas las charlas que ya fueron pasando. Ahora vamos a publicar en Facebook una imagen para que ustedes puedan ver todas las capacitaciones que tenemos en el mes de junio programadas. Hasta ahí. Y nada, bien. Recordarles que mañana, el día de mañana a las 7 de la tarde, está la reunión de recría de vaquillas en ambiente pajonal que lo da la doctora Noelia Prieto. Bueno, por mi parte, gracias por la paciencia. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana será.